La clave oculta con Miquel Figueroa. La muerte es, aparentemente, el final de la vida. Y digo aparentemente porque existen indicios de muchos tipos de que esto no es así, de que ese umbral es tan solo eso, un umbral que nos lleva a otro lugar. Según las investigaciones de nuestro invitado de hoy, a veces esos que han cruzado esa puerta vuelven y suelen dar un mensaje. Estoy bien. Así se titula Estoy bien, el último libro de Juan José Benítez, publicado por la editorial Planeta. Juan José Benítez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, encantadísimo de tenerlo aquí. No necesita mucha presentación, pero bueno, prolífico escritor y periodista, autor de muchos trabajos sobre lo insólito y creador de la aclamada serie Caballo de Troya. Juan José Benítez, al que muchos consideran el maestro. 57 libros ya, ¿no? Me parece, ¿cuento bien? Sí, 57 creo que son los publicados y me parece que son 62 escritos. Y muchas gracias por lo de maestro, ¿eh? Bueno, no soy el único que lo considera así. Es un placer enorme hablar. No todos los días se puede hablar con alguien con la carrera, la trayectoria que tiene usted. Y bueno, ha dedicado gran parte de su carrera periodística al fenómeno OVNI, entre otros misterios. Y ahora nos sorprende con una investigación que ha estado realizando casi en secreto durante las últimas décadas, en las que presenta 160 casos de supuestas comunicaciones con el más allá. ¿Cómo comienza esta investigación? Pues empieza aparentemente por casualidad en 1968, ¿eh? Y digo aparentemente porque yo ahora ya no creo en la casualidad desde hace muchos años. Un compañero de prensa en Zaragoza me cuenta lo que le había sucedido en el año 42, en la Segunda Guerra Mundial en Rusia, y a mí me impacta muchísimo, me quedo sorprendido, y a partir de ese momento yo ya trato de investigar todos los casos a los que yo tengo acceso y durante 46 años, ¿no? Pero siempre en silencio. Yo no había publicado prácticamente nada sobre estos temas hasta que hace 2 o 3 años pues ya consideré que era el momento. Este tema aparece en su vida casi antes, o su interés por esto, casi antes que sobre el fenómeno OVNI, ¿no? Sí, sin casi. Es decir, yo empecé el fenómeno OVNI, empecé a investigarlo en el año 72 en Bilbao. Sí. Y esto ocurre pues varios años antes, sí, efectivamente, mucho antes que yo me interesara por nada de tipo extra normal, ¿no? Bueno, ¿y qué le ha llevado a editarlo ahora? ¿Por qué después de tantos años ve, nota, siente? ¿Qué le dice que tiene que publicarlo ahora? Pues yo observé que ya había hecho varios cientos de investigaciones, eran muchas investigaciones, tenía la práctica total seguridad de que este asunto es real, de que esas presencias, de que esas personas fallecidas se presentaban realmente a sus familiares o amigos, y entendí que eso no podía quedarse en los archivos, había que sacarlo a la luz. Y bueno, pues lamentablemente en estos momentos de angustia para mucha gente pues es un momento muy oportuno para intentar trasladar cierta esperanza, ¿no? Sí. El formato también es muy atractivo, el formato del libro, porque ha recogido, ha ido acudiendo al lugar de los hechos, ¿verdad? La investigación es acudiendo al lugar, hablando con los testimonios, y cuenta el libro pues con fotografías, recortes periodísticos, apuntes de su propio cuaderno. Es un formato muy atractivo y muy suyo también a la vez, ¿no? Sí, es muy típico de mi forma de investigar. Yo llevo siempre cuadernos de campo, tengo casi un centenar, y siempre anoto allí la investigación que yo hago, aunque también las grabe, siempre tomo notas, hago mis dibujos, mis apuntes, mis reflexiones. Y bueno, pues es una manera simplemente de investigar, muy periodística además, y lo que hago es simplemente trasladar esas investigaciones, en este caso a un libro. Que le dan un peso específico muy importante, claro. Aparecidos, muertos, personas que han estado en un momento dado aquí compartiendo la vida con nosotros, que de repente se aparecen a un familiar, a un amigo, a alguien que los conocía y les da un mensaje. Bueno, ocurre
ocurre una comunicación. ¿Le ha sido difícil encontrar casos de este tipo o es algo más frecuente de lo que puede parecer? Es muchísimo más frecuente de lo que imaginamos. Yo casi me atrevería a decir que en cada familia hay algún caso. ¿Tanto? Ha sido un auténtico río de información porque, esto es como cuando uno saca una cereza de una caja de cerezas, detrás vienen 22, ¿no? Entonces, pues hablas con una persona que ha tenido una experiencia y siempre esa persona conoce a otra y te remite a otro caso, ¿no? Llega un momento en que y a partir de ahora, sobre todo de la aparición de Estoy Bien, pues la cantidad de casos ya supera los 1.500. Los 1.500, solo 160, claro, no cabía todo Sí, en el libro, claro. sí, ha habido que hacer una selección muy drástica porque no había forma, ¿no? Técnicamente era imposible. Claro. Bueno, y no solo casos españoles, sino que, bueno, son casos de alrededor del mundo y todos explican más o menos lo mismo. Esto nos dice algo, ¿no? Que en todos los lugares del mundo lo que explican los testigos es muy parecido, si no lo mismo. Exacto, exactamente. Es decir, da igual el país, da igual la clase social, da lo mismo la edad del testigo, te cuentan básicamente lo mismo, coinciden, gente que ni se conocen ni han vivido simultáneamente, te están contando lo mismo. Es decir, el aspecto físico del resucitado, o como les llamo yo un poco por andar por casa, la luz que emanan, la transparencia del cuerpo, el volumen del cuerpo, el mensaje que en definitiva vienen a trasladarle, la sensación de frío, en fin, hay una serie de constantes que se repiten en un señor que vive en Estados Unidos y en otro que vive en África y en otro que vive en París, ¿no? ¿Cómo sería un caso tipo? ¿Podría explicarnos alguno, Juan José? ¿Cómo? ¿Cómo sería un caso tipo? Algo para que veamos más o menos cómo funciona, cómo será este tipo de fenómeno. Bueno, tienen constantes comunes, pero todos los casos son distintos. Es decir, de repente se presenta una luz en la habitación de la persona que puede estar dormida o no. Entonces observa que hay una figura luminosa como si tuviera bombillas en el interior, se acerca y le dice siempre lo mismo o casi siempre, ¿no? Es decir, no te asustes, estoy bien, soy fulanito o fulanita y bueno, vengo a decirte que no llores más, que no tengas más tristeza o lo que sea, ¿no? El mensaje que sea. Y automáticamente desaparece, ¿no? Eso generalmente dura segundos, no dura más. Bueno, hay otros casos que son un poco más absurdos, ¿no? Tengo entendido. Hay otros casos que parece que, bueno, el mensaje es un poco diferente y a veces, pues que no, según nuestra mentalidad terrenal, no llegamos a entender por qué nos ha dado este mensaje o qué ha ocurrido ahí, ¿no? Sí, hay casos, y además es un porcentaje importante, que son absurdos, o por lo menos a nosotros nos lo parece. Pero cuando uno reflexiona después, te da cuenta de que todas las apariciones, todas las presencias obedecen a un objetivo fundamental, que es estoy bien, estoy vivo, no tengas miedo, después de la muerte hay vida, ¿eh? Pero bueno, se valen de cualquier tipo de procedimiento. Yo recuerdo ahora el de la cristalería, en la que entra un joven y el empleado de la cristalería le toma nota de un servicio que tienen que hacer, una medición en una casa, ¿no? Entonces acude otro empleado a la casa y allí nadie sabe nada del mensaje, de la medición de una cortina. La madre, por pura intuición, baja a la cristalería y entonces enseña las fotografías de sus hijos y el funcionario, el empleado, identifica inmediatamente al muchacho que ha ido a solicitar el servicio. Y ese hijo había muerto hacía 3 años. Guau, ni más ni menos. Bueno, claro, ante esto usted lo tiene claro y creo que quien lea el libro pues se va a encontrar con que es lo que nos da a todos que pensar, que es que esto que está ocurriendo, estas apariciones son realmente el alma, el espíritu, algo de personas fallecidas. Esto es la hipótesis o lo que nos viene a la cabeza, claro. Sí, no sabemos si es el alma o qué, pero lo que está claro es que tiene volumen y tiene aspecto físico
como el de siempre, generalmente más joven, más altos o transparentes, se ven los muebles a través del cuerpo, pero vamos, se trata de no sé, de presencias o de entidades o de no sé cómo llamarlos, que incluso provocan quemaduras en las alfombras o en las paredes o en los cuadros. Wow, un rastro físico en toda regla, esto, claro, es innegable entonces que ahí ha habido un fenómeno que no es que alguien estuviera delirando. Sí, además, Claro. en ocasiones también los observan los perros, por ejemplo, los animales Mm. de casa y se alteran muchísimo, con lo cual ratifica que allí hay una presencia de alguien, ¿no? Ujú. Bueno, dices que hay que revisar el concepto de vivo, porque claro, lo que entendemos por vivo nosotros es un hecho biológico, ¿verdad? Pero que probablemente a tenor de lo que estamos viendo, lo que es la vida iría mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Claro, esa es la conclusión más importante y final, ¿no?, de Estoy bien, de que la vida, como la entendemos, pues se acaba, pero continúa. Y además continuaría de verdad, es decir, sin problemas, sin enfermedades, sin volver a morir, en fin, con unas modificaciones físicas en el cuerpo muy importantes, pero en definitiva lo que más interesa es que seguimos vivos, es decir, que la muerte no es más que un sueño del que uno se despierta y está en otro sitio, está, no sé, para que nos entendamos, está en América, ¿no? Ujú. Claro. Me ha hecho gracia oírte en alguna ocasión decir que te preguntan sobre si el libro es un libro de terror, de miedo. Y bueno, nada más lejos de la realidad, supongo, claro. Sí, absolutamente cierto. Es decir, yo tampoco me propuse escribir un libro de terror, para nada. Lo que simplemente quise es dar un testimonio, dejar un testimonio de las investigaciones que yo había hecho muy en serio sobre este tipo de apariciones o presencias, ¿no? Y si uno lee el libro, se da cuenta de que en ningún momento siente miedo, para nada, sino que es todo lo contrario. Es como te vas enganchando a la lectura y necesitas saber más cosas, ¿no? Y no puedes soltarlo. Ujú. Doy fe de ello. Bueno, en la información que la editorial me envió junto al libro dice que está usted dedicando su tiempo a pensar, a escribir de vez en cuando y a prepararse para para la muerte y lo que vendrá después de ese instante. Cosa que, bueno, si uno lo lee ¿verdad? En otro momento podría sonar un poco inquietante, pero sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Cree que podemos prepararnos para la muerte, para lo que viene? Yo entiendo que sí. Además es la única preparación que merece la pena, porque es la única segura que tenemos todos, o casi todos. Entonces, pues sí, en la medida que puedo me dedico básicamente a pensar y a pensar mucho y a tomar notas de cómo estoy yo, cómo me voy a preparar para ese momento, qué me va a pasar después, cómo lo voy a recibir, notas que guardo o que las rompo, ¿no? Porque son para mí únicamente, ¿no? Y consumo mucho tiempo en eso. Mm. Me parece que si todo el mundo desde la más tierna infancia dedicara un minuto al día a pensar en esto, se acabarían muchos de los temores y muchos de los traumas que tenemos respecto a la muerte. Ujú. De hecho, hay quien dice que podemos despertar un poco a ese otro lado, a esos mundos sutiles, aún habitando nuestro cuerpo físico hoy en día, aquí en vida. ¿Cómo? Que, bueno, hay quien dice que podemos despertar en nuestra conciencia, elevarla, despertar esos mundos sutiles, aún estando aquí en vida, ¿no? Sí, claro, sí. Uno, bueno, se da cuenta de que cuanto más piensa y más reflexiona sobre este asunto, más información recibe. Y es lógico, ¿no? Es decir, la muerte es un momento trascendental en el que vamos a volver a casa, vamos a cambiar a la realidad, vamos a entrar en la realidad, y cualquier persona que le dedique un segundo a esa reflexión, inmediatamente los cielos yo creo que se abren y uno recibe ciento por uno. Wow. Bien, pues no me gustaría que, bueno, al acabar, no me gustaría acabar sin preguntarle sobre, bueno, los 30 años de Caballo de Troya que se cumplen. Las reseñas presentan a esta serie de libros pues, como ficción, pero usted sigue manteniendo que son hechos reales. Dígame la verdad a mí.
Sí, la verdad es que no es una novela. Yo lo he dicho muchas veces, muchísimas. La gente piensa que es una novela y a mí me parece muy bien, o sea, que cada uno se quede tranquilo con la idea que quiera, pero la figura de Jesús de Nazaret que aparece en los caballos es una figura mágica, es una figura que no es un invento, que no es un invento. Bien, ahí queda. Y sigue investigando, Juan José, si podemos esperar algún nuevo trabajo sobre el fenómeno ovni o sobre estos temas que tanto nos gustan. Pues, en fin, hago lo que puedo, ya tengo una cierta edad y me canso más que antes, ¿no? Pero, en fin, seguiré por ahí en la brecha. Pues gracias, maestro, gracias por este ratito que hemos compartido y por acercarnos el más allá con este libro. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. La Clave Oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.